esto es poder aprovechar este tiempo de pandemia en el que hemos tenido los periodistas mucho trabajo, pero también para capacitarnos y para entender otras realidades, las necesidades de los sectores. Vamos a agradecer primero a nuestros sponsors que nos acompañan siempre, que es el Banco de Galicia, Ledesma, Ciara y el Centro de Exportadores de Cereales, el IPCBA, CEPA, el MATBA y ROFEX. Como CEPA es nuestro auspiciante, tenemos a un representante ahí. Pero lo cierto es que vamos a empezar con la charla por el orden que estaba en el banner con el que se difundió. Le damos la bienvenida a los tres, los voy a nombrar a los tres primero y después nos quedamos con Roberto charlando un ratito. Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, a Lisandro Culazo, presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos, y a Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas. Les decía que me parecía interesante primero enfocarnos en el pollo y entender un poco más de cómo está esta producción, cómo está la situación dentro de la producción avícola argentina. Así que Roberto, si quiere empezar a darme un panorama en qué situación están en este momento y después empezamos a desglosar un poco más los temas. Mira, en términos generales, me preguntaba Adalberto, cuando me convocó, me dice, bueno, un poco cómo estaban antes, cómo están ahora, qué ven con la pospandemia, cómo pueden ser las cosas. Digo, mira, Alberto, propiamente, como se suele decir, el hombre es el hombre y todo lo que lo rodea, las empresas son las empresas y todo lo que los rodea, y los países son los países y todo lo que los rodean. No hay alternativas en ese sentido, con más razón en este caso, cuando la pandemia nos tomó de sorpresa a todos. Uno mira y dice, hace 5 meses que estamos con todo esto y no sabemos cuándo va a empezar la pospandemia. Sabemos, creo yo, que ya es una seguridad de que este año no tenemos pospandemia. Habrá que ver cómo siguen después las cosas, pero está todo ahí descubriéndose día a día. Y en ese sentido es muy importante cómo a uno lo tomó esta posición. La producción avícola es una producción muy dinámica, los tiempos biológicos son muy cortos, es decir, una reproductora que se aloja en 24 semanas está poniendo huevos, 21 días después nace un pollito bebé y 45 días después está el pollo terminado. Es decir, que prácticamente en un año, casi si uno quisiera, podría tener 2 generaciones de una misma familia. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, todos los años nosotros, a partir de la producción de carne de pollo, a partir del mes de mayo, primera, segunda semana de mayo, comienza el alojamiento de reproductoras que van a cubrir todo el año siguiente. Es decir, en mayo de 2019 nosotros empezamos a poner las reproductoras que iban a dar la producción de todo este 2020. Como en mayo de este año volvimos a empezar para toda la producción de 2021. ¿Qué teníamos en mayo de 2019? Teníamos problemas, ya empezaba a haber problemas, pero en términos generales se habían para nosotros las exportaciones bajas, pero las habíamos estabilizado, teníamos reciclado. 60 días después prácticamente ya vino el congelamiento de tarifas. Lamentable en general fue el salto del dólar, pero favorable también a los efectos de la exportación. Y nos favoreció también indirectamente, porque de las carnes somos la carne más barata a disposición del consumidor, o sea que se potenciaron de alguna manera las dos cosas. Dentro de eso trazamos el proyecto 2021. El 2021, con las reproductoras que traíamos, una expectativa de incremento de producción de un 3%, importante para el volumen nuestro, un crecimiento de las exportaciones que en el año 2019 llegaron a 275.000 toneladas, estimábamos que podíamos estar en 290 a 300.000 toneladas, es decir, salir de las 22, 23 mil toneladas mensuales, pero que en el último trimestre de 2019 llegamos a 27 y 28 mil toneladas mensuales. Fuimos conservadores con relación a eso y dijimos,
25.000, 24, 25.000 mensuales, estaremos en 300.000 toneladas. Y el consumo 46, 47 kilos en lo que estaba. Dos cambios importantes. Desde el 13 de marzo, inicio de alguna manera de la cuarentena o anuncio, hasta el 11, 12 de abril, y lo tengo claro porque es donde fue el Jueves Santo y después del Domingo de Pascua, fue otro mundo para nosotros comercialmente. En ese primer mes la demanda hubo que contenerla, tuvimos que hasta sacar un anuncio diciendo que esperaran que llegaran los camiones para la reposición, porque todo el mundo pensaba que se quedaba sin comida. Exacto. Es decir, que el cierre iba a ser así, compulsivo. Pasó un mes, y después que pasó un mes la gente empezó a darse cuenta de que, bueno, la cosa más o menos se podía salir, comprar, volver a la casa, estar. Entonces también empezó a aparecer, a enflaquecerse el bolsillo, y a partir de ahí hubo una plantada en la venta tan importante que se volvieron a llenar las cámaras de pollo, porque la gente empezó a consumir lo que tenía en su propia cámara, en el freezer, evidentemente. Ya ahí estábamos, mediados de mayo empezaron a aparecer los problemas de las exportaciones, no solo las exportaciones generales, sino de alguna manera empezaron a aparecer problemas de descarga de los contenedores, de llegadas a destino de los contenedores, empezó a aparecer cierta falta de contenedores en el mercado interno acá para cargar, lo cual todavía sigue siendo parte del problema, y toda aquella expectativa que se había montado con China con respecto a que le faltaban 5.000, 8.000, 10.000 toneladas de carne de cerdo por el problema lamentable de la peste porcina africana, que no canalizó avicultura hacia China, pero que sí movió todo el escenario de las carnes y que abrió espacio de mercados como Medio Oriente, donde crecimos casi un 200% de lo que tradicionalmente ya enviábamos. Todo eso se acotó, se cortó, no se cortó, pero se redujo sensiblemente. Como te decía, de 26, 27.000 toneladas de fin del 2019, caímos hasta un mes de 17.000 toneladas. Ese pollo fue al mercado interno, y sí, tenemos un mercado interno en este momento que está entre 49 y 50 kilos de consumo por habitante año, excepcional, no calculado, producto de una sobreoferta que le hemos estado dando al mercado, que estamos en este momento recomponiendo una vez más, produciendo algo menos, esta es la realidad, porque las cámaras están a full, recién ahora hemos podido empezar a mover algo del producto en cámara. Con esos niveles de consumo, ¿por qué llegamos a esos niveles de consumo? Porque, bueno, involuntariamente decidimos subsidiar el consumo. Cuando digo esto, ¿qué digo? Vender por debajo del valor del costo en el salido de fábrica, que en general se ha trasladado al público. Nosotros tenemos precio máximo, pero de todas maneras estamos lejos de llegar al precio máximo. Eso le iba a consultar, porque digo, lo que ha pasado en general y lo que usted bien describía es que al principio de esta situación de aislamiento, lo que se había presentado era un consumo que salió a comprar al precio que estaba, pero ahora, y con el correr de los meses, va cada vez recortando más los valores. Digo, a la hora de ir a comprar, la gente también compra lo que le resulta más económico por la situación económica reinante, por problemas de inflación que van a venir mucho más graves hacia adelante. Pero digo, ¿usted cree que también este impacto que tiene, si bien dice que está subsidiado el consumo, tiene que ver con que el pollo es más accesible al bolsillo en general? Totalmente, totalmente. Nuestro principal factor de crecimiento fue el precio, por un lado, y el uso de los cortes, o sea, la menos venta de pollo entero, aunque si tomamos o vemos cómo sale el pollo de frigorífico, en términos generales tenemos empresas que sacan como pollo entero el 90% de su producción, otras que sacan un 60-65% de su producción, y otras que no llegan a sacar el 20% de su producción, cortan todo lo demás, que esas son las que principalmente están en la exportación, donde se corta una parte para la exportación y se corta mucho para el mercado interno dentro del mismo pollo. Pero el promedio general, diríamos nosotros, que de frigorífico no sale más que un 45% de pollo trozado o deshuesado tipo Suprema,
y que el resto se hace en las granjas, en las carnicerías y en los supermercados. Pero sí entendemos que por lo menos ya hoy por hoy el 75% de lo que se consume de pollo se consume trozado. Eso ha sido una ventaja muy importante, porque el precio es bajo y el desembolso que tiene que hacer también es bajo. El que tiene que hacer el comprador, el consumidor, ¿no? Exacto. Pero es, ¿Hasta cuándo se va a poder compensar ese precio del pollo al consumo interno? bueno, no, el precio nuestro ha sido de alguna manera también una suerte de electrocardiograma, ¿no? Se ve muy claro que cuando hay plata, de todas maneras, hay una compra más masiva del producto, y también cuando se va acabando la plata, digamos, dividamos el mes, ¿no es cierto? Del 5 al 20 más o menos se vende bien, y del 20 al 5 hay caídas sensibles también de la venta. Y el precio sigue esa demanda en la medida en que estamos, como dije, lejos todavía del precio máximo autorizado que hay para el salido de fábrica y para la venta al consumidor. Es decir, en ese sentido, hoy por hoy nosotros estamos en condiciones de poder manejarnos con el precio máximo que tenemos. Hemos sido considerados cuando hemos explicado que necesitábamos una mejora. No fue sustancial, no fue lo que pretendíamos, pero algo se pudo lograr, y de todas maneras, repito, como el stock nos apuraba, tampoco nos enloquecía el no lograrlo, ¿no? Ahora, yo creo que ya el mes pasado marcó una baja en las cabezas faenadas. De todos modos, el pollo hoy por hoy genéticamente tiene una capacidad de crecimiento muy importante, y si se llega a quedar 1 o 2 días en granja, estamos teniendo por lo menos 250 o 300 gramos más de peso, que multiplicados por los 3.500.000 pollos por día que se faenan, o los 70 millones de pollos que se hacen por mes, cuando se termina el mes, tenemos una oferta casi equivalente a lo que exportamos, ¿no? Una sobreoferta, perdón. ¿Cómo es la situación en las industrias avícolas hoy? Digo, ¿cuál es la situación de la producción en general? Y teniendo en cuenta esto, lo irregular del mercado interno, y también la situación que se plantea con las exportaciones. En general, las empresas están llevando bien la situación. La están llevando bien. Incluso con algunos problemas propios del momento. Por ejemplo, en este momento, prácticamente el pago de los insumos, que normalmente son nuestra gran fuente de financiación, como fundamentalmente el maíz, diría yo, existe, ha sido una cosecha récord, pero hay que mejorar el precio por encima de lo que debería ser el precio normal, y los pagos son muy cortos, pero se sobrellevan bien. El flujo también de cobranza es bueno, más allá de lo que fue la tanda de cheques rechazados, que se van recomponiendo de a poco. Hoy el flujo está bastante bien. Falta terminar de recomponer el precio. Y otro dato que es muy, muy importante, y gracias a Dios que así siga, la sanidad es excepcional. Eso enseguida se repercute en resultados, ¿no es cierto? Verdaderamente hoy el pollo podría trabajárselo en el rango de los 2,9 kilos vivo a 3 kilos en 44 días sin ningún problema, y estamos trabajando con 47 días, 3,2 kilos vivo, ¿no? Lo que está dando un pollo muy grande, que el mercado lo demanda siempre tradicionalmente, pero que bueno, que nos resta eficiencia. Podríamos mejorar un poquitito el costo si pudiéramos trabajar un pollo más chico, pero hay que dar lo que el mercado pide y satisfacerlo al máximo. Totalmente. ¿Cómo se compone el mapa de la exportación del pollo argentino? Digo, los principales destinos, los objetivos para el mercado exterior, digamos, lo próximo que tienen en este plan a 2021. Nosotros tenemos activos 70 mercados, y dentro de lo activo tenemos, como mínimo pretendemos un mercado activo, aquel que recibe recibe 1, 2, 3, 4 contenedores por trimestre. Es decir,
cuatro entregas, son más de 4 entregas en el año, pero tenemos los mercados más importantes. 38% de las exportaciones nuestras van a China. También si tomamos a China como referencia, enero, febrero, marzo, no solo estábamos mandando la garra y las alas, que hoy por hoy son los mejores precios que hay en el mercado, de las partes del pollo es lo más valioso, y ese es un desperdicio por el corte que se hace en granjas, en carnicerías y en supermercados. Las alas están en ofertas cuando uno podría funcionar. Daniel seguramente va a tener algunos cortes que también mal se venden de carne en el mercado interno y podrían funcionar. Pero bueno, así es un poco todavía como vamos trabajando las partes. Pero bueno, 38% China. Habíamos empezado a mandar en cantidad importante para un mercado que nunca lo demandó, el cuarto trasero y el pollo entero, y hasta pechuga, que es un producto del menor precio en China, se pudo operar con buen precio. Después vino el derrumbe de precios de China y volvieron, porque eso un poco fue un chantaje, ¿no es cierto? Querés garra, que es lo que más querés y vale, llévame un contenedor de pollo. Y eso demostró que pueden comprar pollo. Pero bueno, finalmente, cuando se descomprimió, no, te llevo la garra nada más. Después tenemos un 20% en toda la zona de Medio Oriente, con Arabia Saudita como principal destino, pero con buena entrega en Emiratos. El movimiento general que hizo que que Brasil se posicionara también en China, abrió ese espacio en Medio Oriente al cual llegábamos, pero llegábamos con un 5% más o menos de destino. Tenemos un 16% en Sudáfrica, donde ahí se complementa muchísimo todo el resto del pollo. Este año está con una caída importante, pero manejábamos un 10-12% con Rusia. Cuba también tuvo un buen crecimiento el año pasado y está operando este año, estamos ahí con un 4%. Chile, que está casi en un 9%. Yo voy mezclando un poco los porcentajes del año pasado con los de este año, pero digamos, ahí están los principales destinos. Después destinos de 1, 2, 3%, hay muchos en general y muchas de las empresas tienen sus distintos nichos donde canalizan. Pero de todos modos, lo que nos sigue faltando y mucho a nosotros es más exportadores. Tenemos muchos frigoríficos con habilitación de exportar, pero que están poco metidos en la exportación. Todavía no están. Y al no tener esos frigoríficos, es decir, al no tener esa definición de qué porcentaje de su producción van a destinar a la exportación, posteriormente nos falta masa crítica para identificar con claridad a qué mercado queremos llegar. A veces queremos llegar a un determinado mercado y bueno, son mercados de demanda importante donde uno podría decir, como pasó en algún momento, decir, bueno, tenemos 5 frigoríficos, ¿no es cierto? Cuando arrancamos con Venezuela, ahí teníamos una ventaja muy grande. Los frigoríficos estaban en condiciones y Venezuela quería el pollo argentino, el tamaño del pollo argentino. El resto del mundo hoy no quiere el tamaño del pollo argentino. El resto del mundo, que ya cada vez es más chico, excepto Medio Oriente en pollo entero, el resto son todas partes, ahí no se quiere un pollo grande, al contrario, lo que más se evalúa o lo que más se valora es un pollo que va de 800 gramos la unidad a 1100 gramos. Después vienen 1200, 1500, pero ya con una caída de precio significativa. Claro, que cuando nosotros lo compramos decimos parece una paloma y siempre es cierto que buscamos una pata grande, una pechuga gigante, algo más parecido a un pavo que a un pollo. Sí, a mí me preguntaban, ¿cuál es el tamaño ideal para el argentino del pollo? Digo, mira, el tamaño ideal no tiene más grande. Exactamente. Esa es la respuesta automática. Roberto, políticamente, ¿qué necesita el sector hoy por hoy? Y el sector lo que necesita es, quiero posicionar dos cosas. Desde que llegó la avicultura industrial hace 60 años al país, esa avicultura se apoyó en 4 grandes pilares: buena genética, buen alimento, buena sanidad y buen manejo. Esos 4 pilares siguen siendo la base para hoy y van a seguir siendo la base para adelante. Ahora, ¿por qué se mejoró tanto? ¿Por esas 4 cosas solamente? No.
apareció todo lo que tuvo que ver con equipamiento y tecnificación de las granjas. Ese equipamiento y tecnificación de las granjas generó sumado. ¿Por qué? Porque yo le doy mejor genética, una mejor capacidad de crecimiento al pollo, una mayor velocidad, pero necesito un galpón adecuado y una renovación de aire correcta para que entonces funcione toda esa máquina que es la que se convierte en carne. El alimento balanceado igual, avanzó en cosas, sobre todo con la participación de los aminoácidos fundamentales para la complementación del maíz y la soja como elementos básicos del alimento balanceado. Y el manejo que sigue teniendo personas que cuidan a los pollos como si fueran hijos y que tienen resultados excepcionales, que son los menos, y que se manejan todavía en galpones que están dentro del galpón histórico. Cuando hablo de un galpón histórico, hablo de un galpón del 2002 para atrás. No, los grandes cambios vinieron de 2002 para adelante con las inversiones. Galpones de 80 metros, de 100 metros por 10 metros de ancho, a razón de 8, 9 o 10 pollos por metro cuadrado. Entonces, toda esa mejora necesitó de los equipamientos. Esos equipamientos, que hoy están prácticamente en el 95% de las granjas, hoy necesitan de galpones especiales, galpones túneles, como se los denomina, galpones que Argentina, a través de Metalúrgica Alperín, exporta al mundo y que produce para Argentina, pero que evidentemente esos galpones, que ya estamos hablando de 160 metros de largo por 14 metros de ancho, donde podés alojar 10, 11 pollos por metro cuadrado, donde prácticamente el hombre entra y muy poco al galpón, sino que se maneja solo automáticamente la alimentación, el bebedero, todo, son galpones que demandan una inversión importante, pero necesarios. Hoy de esos galpones en el país tendremos 1.800.000, 2 millones de metros cuadrados sobre una superficie de crianza de 11 millones de metros cuadrados. Es decir, tenemos muy poco. Estos galpones que venimos incorporando con un esfuerzo muy grande son la clave para la mejora. Es decir, hoy nosotros trabajamos con 3 kilos y 1,850 kilos de conversión, y con estos galpones se puede trabajar con 3 kilos, 2 días menos y unos 600 de conversión. Y eso cambia el costo completamente y te cambia la competitividad y cómo puede funcionar. Esa reconversión para la cual tenemos un plan, y lo hemos presentado, es lo que necesitamos, convertirlo en crédito y convertir, que en eso sí hemos avanzado en forma importante. El BICE hoy te lo toma, ese tipo de galpón, que es un galpón que todo metálico, pero que se desarma y se puede armar y se puede movilizar, te lo toma como garantía prendaria. Eso mejora tremendamente la posibilidad de tener el acceso al crédito. Así todo, los créditos son en un plazo máximo tipo leasing de 5 años, y para por lo menos tener poder hacer el repago de esos galpones se necesitarían 7 años y lo ideal serían 8. Entonces, yo vengo en junio del año pasado, fui invitado a Italia, estuve recorriendo granjas. Estos galpones, que ya hace tiempo que los tienen créditos a 30 años. Es decir, y ellos ya están en una etapa más, están en poner en el techo todas las pantallas para captar la energía solar y con esa misma energía mover estos galpones que consumen mucha electricidad. El funcionamiento del galpón consume mucha electricidad y bueno, es cara en Europa, es cara acá, pero le encontraron la vuelta para poder captarla y reconvertirla. Así que yo creo que por ahí está la principal inversión. En molinos de alimento la tecnología es de punta, en frigoríficos también, siempre algo nuevo aparece y realmente se justifica, pero ya estamos en un nivel en que lo que aparece tiene una capacidad de repago con lo que logra. Eso no es tan grave, salvo aquellos que tienen que cambiar toda la mecánica para cambiar de velocidad. Es decir, salir de los 6.000 pollos por hora para ir a los 10.000 pollos por hora. Pero los que están de 10.000 a 15.000 pollos por hora son detalles y se trabaja mucho
en lo que es precisión en el pesado de la presa, sobre todo. Ajá. Europa te va a pedir pechugas con una oscilación de 20 o 25 gramos. En general el mundo, ya Europa no es, para nosotros nunca fue un gran destino porque estamos con unos aranceles altísimos, ¿no es cierto? Pero el resto del mundo es muy preciso en ese sentido. Así que... Y empujar un poco el comercio exterior, digo, la política tiene hoy que sustentar de alguna manera el comercio exterior, ¿necesitan eso? Sí, sí, sí. ¿O La simplemente política, con que ayude la política a poder exportar tranquilamente alcanza? no, la política tiene que acompañar y en eso estamos muchos sectores y los cárnicos todos, en lo que es el Consejo Agroindustrial. Sin ninguna duda la política nos tiene que ayudar con la previsibilidad como un tema fundamental, nos tiene que ayudar de alguna manera encontrando un camino para bajar la carga tributaria. No puede ser que tengamos un tipo de cambio, uno se mide con quien compite, ¿no es cierto? Entonces competimos con Brasil, Brasil ha hecho una devaluación del orden del 45%, con picos del 50%, y con una inflación del 5-7% anual, con lo cual eso le cambió los costos, hizo un desparramo en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, a vos te dicen, el comercio internacional con la pandemia va a caer entre un 12% y un 30%, los alimentos van a estar más cerca del 12%. Yo digo, el comercio internacional es una selva de amigos, nos sentamos todos y decimos, muchachos, todos vamos a exportar un 12% menos y seguimos todos iguales. Y te mira el de al lado y te dice, para un momentito, si yo tengo una ventaja que de alguna manera, ¿por qué la produjeron? Si por decisiones políticas o porque el mercado lo hizo, me quedé con una ventaja que puedo bajar el 20% los precios y quedarme con la parte del león, y lo hago. Entonces, vos decís, bueno, ese ya de por sí es un problema, pero aparte de esa asimetría, yo tengo que bajar ese valor en los principales productos en un 9%, que son mis derechos de exportación. En otros productos también de exportación en un 12%, o sea que esa diferencia se me amplía. Y aparte yo tenía reintegros del 5,5%, y cuando se produjo el año pasado me los sacaron también, o sea que exporto impuestos, pago impuestos por exportar, y encima compito contra alguien que está en otras condiciones. Entonces, en ese contexto, sin ninguna duda, lo que uno necesita es decir, bueno, fenómeno, esto hoy se necesita, sin esto el país no funciona, pero ¿cómo vas a hacer para que medianamente funcione? Porque sin esto tampoco voy a poder exportar o crecer en materia de exportaciones. Y como eso, muchas otras cosas, mejorar, agilizar más la burocracia, que se mejoró bastante en términos generales, pero bueno, en eso estamos, hemos encontrado buen oído por parte de los políticos, ahora esperamos que tomen el lápiz y que nos ayuden a escribir. Exacto. La última, y como para cerrar esta parte de la charla, mi producción llegó hasta acá, Muy te bien, traje muy el bien. pollo y Apretá lo que cacarea ese. canta, ¿Viste? este canta. Tengo una sorpresa para el cerdo que es fantástica. Ahí Ahí tiene una está, ya salió vaca. el bovino, ya está bien, Ahí vamos. está. Pero lo que quería saber es cómo le gusta comer pollo a usted. Oh, ¿Cuál es su favorito? sinceramente de todas las formas, pero mi señora hace un pollo a la provenzal que queda sequito, con perejil y ajo y unas papitas Sí. españolas, si es posible. Al horno. No, ese lo hace frito. Y al horno, Ah, bueno, con papa, con batata, con cebolla, que a mí me gusta mucho la cebolla horneada. muy Y bien. sobre todo, es decir, yo soy de la pata muslo. Es decir, Muy bien. Es, me es gusta de los mucho. míos. La pechuga es demasiado seca y siempre hay que No, acompañarla no, con... ya, ojo que ya tenemos el trabajo de tambleada, que no es más seca, ¿eh? No, pero Busquémosla. en la Pero de todas comparación... maneras, no tiene el sabor de la pata muslo. Exactamente, exactamente. Gracias, Roberto. Ahora en un ratito hacemos un intercambio entre el resto de los panelistas. Bueno, Con mucho gusto. seguimos Gracias a vos, con... Edith. No, por favor, seguimos con la charla y nos vamos a meter en el mundo de los cerdos. Lo cierto es que le tenemos que agradecer, acá tengo bien el dato, Lisandro Culazo es presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos. Lisandro, un poco al estilo de lo que estuvimos charlando con Roberto, ¿en qué situación está hoy la producción porcina en la Argentina, teniendo en cuenta este marco inesperado de pandemia, aislamiento y demás?
Sacate el tilde del micrófono, ahí estamos. ¿Qué tal? Buen día, gracias por invitarme. Y bueno, al igual que comentaba Roberto, el sector porcino no fue ajeno a este problema de la pandemia. Para contarles un poco cómo estábamos antes de marzo, veníamos con un sector con muy buena rentabilidad, tanto el mercado interno como el mercado externo estaba demandado, y teníamos un precio de capón en pie de 78 pesos, 79 pesos masiva, prepandemia, y bueno, veníamos con un crecimiento de las exportaciones, y teníamos un buen año para adelante. Bueno, todo hasta fin de marzo, donde de un día para el otro cambió el mundo, y bueno, al igual que el sector avícola y la lechería, el sector porcino es un sector muy dinámico que no podía frenarse, y de un día para el otro costó colocar los animales. El sector porcino está menos integrado que el avícola, entonces el productor tiene que colocar su producción. Y bueno, ahí se generó un problema enorme, le costó colocar la producción, principalmente porque los canales Horeca, lo que es hoteles, restaurantes y catering, esos se vieron totalmente destruidos, y son los grandes demandantes de fiambres. Entonces, la demanda de fiambre que nosotros estimamos, es un número que no es cierto, pero es aproximadamente entre un 40 y un 50% del cerdo va a fiambres. Pensábamos que era menos, pero bueno, en esta pandemia nos dimos cuenta que todavía somos demandantes que el fiambre es gran demandante todavía de la carne de cerdo. Y bueno, eso hizo que la demanda se cayera bastante. A los productores le costó colocar la producción, sobre todo abril y mayo fueron meses muy difíciles. Hubo, para contarles un poco de datos productivos, el tiempo de engorde son aproximadamente 170 días, ¿no? En una granja tecnificada, y con un peso de 115, 120, 125 kilos. Bueno, toda esa frenada de la demanda hizo que se empiecen a retener animales en las granjas, entre 1, 2 o 3 semanas, depende de los canales de comercialización que tenía cada productor, y eso hizo que los animales se pasen de peso, ¿no? Eso generó también una caída del precio hasta de un 30%, se llegó a comercializar hasta 55 pesos masiva el capón, de un precio que teníamos en 78, llegó a caer, y bueno, eso fue un golpazo, ¿no?, para la producción. Y bueno, desde el sector, desde la asociación y el resto de las entidades, pusimos en marcha varios mecanismos para activar la demanda. Por un lado, pusimos en marcha una campaña de promoción para colocar los jamones y las paletas, que es lo que demanda el fiambre, que en ese momento no estaba demandado, se estaban tapando las cámaras de jamones y paletas. Hicimos una campaña para ofrecerlo como carne fresca, porque es un corte que generalmente va a la industria del fiambre, y el carnicero no lo comercializa. Entonces hicimos una campaña para ofrecerlo y que la gente lo empiece a pedir. Bueno, tuvimos bastante éxito, nos fue bastante bien, se demandó, y ofrecimos esos cortes a un precio muy accesible. Llegamos a venderlos a 150 pesos masiva, una chuleta de jamón y de paleta que en estos momentos en que el bolsillo está tan deteriorado ayudó bastante. Así que eso exacto. Le fue tanto el pollo como el cerdo, le fueron quitando parte del mercado por costo, también por gusto. La gente aprendió a comer diferente. Vos también hacías referencia al tema de los fiambres,
que es algo fundamental. Digo, en la mayoría de las heladeras argentinas uno abre la puerta y tiene fiambre ahí. ¿Cómo ven que va a progresar este consumo hacia adelante? Digo, en un año tan particular, o si tienen proyecciones también para 2021 directamente, descartando cualquier tipo de planificación para este año y dejándolo correr. ¿Cómo creen que va a avanzar eso? Las experiencias que tuvimos en los últimos 15 años, cada vez que hay una crisis en el sector cárnico, llamémoslo así, y a partir de promociones o campañas instalamos el cerdo en el consumo como carne fresca, se instala y después no hay marcha atrás. La gente lo conoce y lo empieza a demandar más. Ustedes se acuerdan, no sé, hace 15 años atrás era muy difícil encontrar carne de cerdo en una parrilla o en el horno. Eran muy pocos los cortes que se consumían como carne fresca. Hoy, lo mismo en las carnicerías. Hoy se encuentran muchos cortes de cerdo en las carnicerías y en las parrillas o en el hogar que hace 15 años no existían. Bueno, todas estas crisis que hacen que la gente conozca estos cortes, después no tiene vuelta atrás. Entonces se instala y bueno, es como empieza a ser parte de la cultura, y bueno, eso lo vimos porque tuvimos un crecimiento en la demanda, la oferta de cabezas fue un 2% mayor en estos últimos 6 meses, pero producto de esta retención de animales y el aumento del peso de faena, hubo 7% más de kilos faenados. Y bueno, y principalmente fue el mercado interno, porque las exportaciones, a pesar de que crecieron un montón, todavía son muy bajas, ¿no?, frente al mercado interno. ¿Cuánto se exporta y a dónde se exporta carne de cerdo argentina? Argentina fue un país importador. Históricamente importábamos carne de Brasil de cerdo porque Argentina no la alcanzaba con la que producía, y la industria frigorífica, principalmente para el fiambre, importaba pulpas de Brasil para la industria. Hace 3 años Argentina empezó a exportar carne de cerdo y en los últimos 6 meses dimos vuelta a la balanza comercial. Esto es un hito que es muy importante. Argentina exportó más de lo que importó. Las importaciones siguen cayendo y bueno, en estos últimos 7 meses Argentina exportó 60% más de los 7 meses del 2019. Y estimamos que vamos a cerrar 2020 con un 50% más que el año pasado. O sea que, y contestando tu pregunta, nuestro principal mercado hoy es China, con un 60%, 12% a Hong Kong, que indirectamente va a China, y después Rusia, que se le sigue enviando, pero bueno, a partir de una política de abastecimiento aumentó los aranceles y hoy estamos fuera de precio para llegar a Rusia. Exacto. Si uno mezcla todo esto, entiende que hay una necesidad de crecer en la producción, que tiene que seguramente haber una necesidad en facilitación de la inversión y demás, y se mezcla en este tema esto de las granjas de producción de cerdos para China. ¿Cuál es la postura que tiene la entidad en ese sentido? ¿Qué es lo que se ha hablado con los gobiernos? Digo, hay cierta reticencia en algunos sectores de la instalación de este tipo de emprendimientos. ¿Cuál es la postura específicamente que tienen ustedes en esto? A raíz de la peste porcina africana que empezó el año pasado en China, a China le faltan 20 millones de toneladas de carne de cerdo, que la tiene que cubrir con cerdo, pollo, vaca, lo que sea, porque necesita 20 millones de toneladas. Para que te des una idea, Argentina produce 650.000 en el año. O sea, tendríamos que producir varias veces Argentina para empezar a cubrir la necesidad. Al igual que el sector avícola, si uno pregunta cuál es la necesidad para seguir creciendo, coincidimos en financiamiento, tanto en granjas como en la industria. Nosotros venimos creciendo en la producción primaria en los últimos 15 años a un ritmo del 8%, con pico de 20%, y la industria no acompañó ese crecimiento. Hoy, si queremos exportar más,
tenemos un techo, un cuello de botella, que son las plantas habilitadas para exportación, que hoy a China son 9, también producto de que somos nuevos en la exportación, ¿no? Roberto nombraba la cantidad de mercados que tiene abiertos el sector avícola, y nosotros es mucho menor, es un 10%, tenemos muy pocos mercados, porque recién estamos dando nuestros primeros pasos. Pero nosotros necesitamos inversiones para crecer en granjas y sobre todo en industria, si pensamos en exportar. Y con respecto a todo esto que se está hablando de las inversiones chinas, la instalación de granjas chinas, bueno, nosotros como sector participamos, el gobierno nos invitó y estuvimos hablando con Cancillería, que es la que está liderando este proyecto. Nosotros, como te dije, venimos creciendo un 8% anual en promedio, con picos de 20%, y podemos duplicar la producción como lo hicimos en los últimos 10 años. Podemos duplicar la producción. Nosotros somos capaces de hacerlo. No necesitamos que vengan los chinos, necesitamos los fondos para hacerlo. Necesitamos inversiones en plantas y en granjas. Nosotros tenemos los granos, el agua, los campos, tenemos los técnicos, los profesionales, y podemos hacer ese crecimiento apuntando a un mercado de exportación, y creemos que lo podemos hacer mejor, y cuidando a los productores locales, cuidando al mercado interno, y cuidando el estatus sanitario, que es tan importante, teniendo en cuenta que Argentina tiene el mejor estatus sanitario del mundo, y eso es un activo que no lo podemos perder, porque si lo perdemos no lo recuperamos más. Así que, exacto. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se utiliza, digamos, si la problemática está en eso, en la inversión, y si las potencialidades están, ¿por qué cree usted que se utiliza esta excusa del gobierno chino como para hacerlo posible y no hacerlo con el material ya existente y la necesidad existente? Pero yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Nosotros podemos, los productores argentinos podemos crecer si nos financian a largo plazo. Una planta requiere también 7, 8, 9 años para el repago, la granja lo mismo, necesitas 6, 7 años para el repago, y necesitamos créditos a largo plazo. Si China necesita la carne de cerdo y nosotros necesitamos las inversiones, es cuestión de encontrar un punto intermedio para que ellos nos financien las inversiones nuestras para poder exportarle más carne. Nosotros podemos crecer y duplicar la producción en 6, 7 años. Tenemos un cuello de botella que es la genética. La genética las empresas productoras de genética, proveedoras de genética, tienen una capacidad de producción, hay que armar toda una estrategia junto con las empresas proveedoras de genética para poder armar nuevas granjas multiplicadoras de genética para poder crecer más rápido, porque hoy el techo es eso, ¿no? La cantidad de genética disponible para seguir creciendo. Esto que le pasa a China y la demanda, eso están todos los países en la misma que nosotros, todos están tratando de crecer para poder venderle a China. O sea que nos sobra genética en el mundo para traerla acá y poder seguir creciendo. Es todo un trabajo que tenemos que hacer con las empresas proveedoras de genética, que ese hoy es nuestro cuello de botella, ¿no? Si uno quiere crecer, diría, bueno, vamos a triplicar la producción, y bueno, no es tan fácil, no es posible, ¿no? Este es un camino, un trabajo que llevaría años, pero nosotros como sector hemos demostrado que lo hemos podido hacer. Hemos podido crecer, hemos duplicado la producción en 15 años, hemos empezado a exportar, hemos abierto mercados. Nosotros nos sentimos capacitados. No necesitamos que vengan empresarios chinos a enseñarnos a producir. En Argentina hay granjas que producen 4.000 kilos por cerda por año, que es un número que no se ve mucho en el mundo. También esto por el estatus sanitario que tiene Argentina, que se traduce en productividad, en menores costos. Entonces no necesitamos que vengan a enseñarnos a producir. Nosotros tenemos todas las condiciones. Argentina tiene las mejores condiciones del mundo para producir cerdo. Nos faltan reglas claras, como decía Roberto, previsibilidad, financiamiento, y hay algunos temas impositivos que hay que arreglar para
para fomentar las exportaciones. La producción porcina requiere una inversión enorme en granjas, y lo mismo en la industria. Y bueno, hoy tenemos un problema del IVA, que al bajar la alícuota del IVA del capón en pie, hace imposible recuperar el IVA de las inversiones. Entonces, las inversiones son un 20% más caras, porque no podemos recuperar el IVA, nos queda todo como crédito fiscal, lo tenemos que mandar a gasto. ¿Y por qué cree que se toman esas decisiones? Digo, hace poco también se había planteado ese problema y después el gobierno decidió evitarlo con el tema de la leche, por ejemplo. ¿Por qué cree que se toman esas decisiones perjudicando siempre al productor? No se midió, esa medida se tomó tratando de combatir la informalidad del sector, pero bueno, no se midieron las consecuencias que podía tener. Desde que se tomó esa medida, la mayoría de las empresas productoras de cerdo tienen un crédito fiscal enorme, que no lo pueden recuperar, y eso ha hecho también que le quite caja y que le evite, no puedan seguir invirtiendo, ¿no? Sumado que tampoco hay créditos con tasas accesibles o plazos acorde a la inversión. Entonces, como todo, hace ya varios años que no tenemos el crecimiento que veníamos teniendo, producto de esto, ¿no? Del tema del IVA, el financiamiento, no hay reglas claras. Pero bueno, el potencial es enorme, el mercado chino es infinito. Totalmente. Más allá de pensar en China, digo, y creciendo y teniendo en cuenta los plazos y las condiciones que están dadas actualmente, después de China, ¿cuál sería el segundo mercado al que debería apuntar la Argentina? El resto del sudeste asiático. Alrededor de China hay un montón de países que suman otros miles de millones de habitantes, Vietnam, Singapur, Camboya, Corea y Japón, Corea y Japón sobre todo son dos países que son los que mejor pagan el cerdo, son mercados muy exigentes, que hay que trabajarlo durante muchos años para poder abrirlo, bueno, y es un trabajo que tenemos que empezar a recorrer. Como dije, nosotros hace 3 años empezamos a exportar. Yo me acuerdo cuando empecé a producir cerdo, allá por el 2008, que empezamos a pensar en exportar, y hablábamos con las autoridades nacionales para que nos abran mercados, y nos decían, pero ¿para qué? Si ustedes no van a exportar, si no son exportadores, si tienen que importar, ¿para qué quieren que le abramos mercado? Y bueno, ahora lo empezamos a hacer, ahora estamos trabajando con un grupo de plantas de frigoríficos exportadores, se está trabajando con el gobierno nacional para abrir mercados. Es un camino que hay que recorrer. La avicultura lo viene recorriendo hace 20, 25 años, y bueno, el vacuno ni hablar, hace cientos de años que está exportando. Fue el primer exportador. Totalmente, pero bueno, lo bueno es saber que por lo menos quienes toman decisiones por nosotros están apoyando esto, y no es una cosa o la otra, no es la mesa de los argentinos o la mesa de los extranjeros, sino que hay que trabajar en todos los mercados y estar listo, ¿no? Ante las oportunidades, me parece que eso es lo más importante. Yo le decía que hice la producción, acá tengo la producción del cerdo, este también canta, hace así. ¿Cómo prefiere usted comer? Ahí tiene un cerdo también, muy bien Daniel, que tiene todo preparado. ¿Cómo prefiere usted comer un plato de cerdo? Sea asado, al horno, a la plancha, ¿cómo come su preferido? Me gusta a la parrilla, la chuleta de jamón a la parrilla, cortada ancha, es un corte exquisito, muy barato, y a mí me gusta mucho. Y si no, ¿Cuánto está el kilo de la chuleta para el consumidor? 150 pesos. Genial. Imbatible, imbatible. No, ni Roberto lo puede dar vuelta, eso me parece. Pero bueno, Lisandro, en un ratito compartimos entre todos algunas inquietudes más. Y yo lo voy a introducir a Daniel mostrándole la producción que tengo. Le tapo acá la ubre. Este es un juguete mío de cuando era muy joven, que en su momento mugía, pero ya y daba leche, pero no da más. Le tapo la ubre, me hago como que tengo un macho holando, y le agradezco a Daniel de FIFRA que esté ahí del otro lado para charlar con nosotros. Daniel, ¿en qué situación está la ganadería argentina, la madre de todas las carnes en la Argentina,
cómo están hoy, cómo está el consumo, cómo está la demanda y cómo está también la producción. Bueno, una pequeña licencia antes de entrar en el tema vacuno, como FIFRA también nuclea los frigoríficos que hacen faena de cerdos. Una pequeña postilla de lo que decía Lisandro. El problema no fue la baja del IVA, que venía de alguna manera a solucionar un problema en la comercialización, sino no hacer un programa de amortización acelerada. Es decir, claro, se quedaron a mitad de camino, porque la solución tenía que venir. Lo que pasa que no la advirtieron y no la produjeron en su momento, porque lo que él dice de la acumulación de los saldos técnicos que te quita capital, es de alguna manera lo que se busca desde el Consejo Agroindustrial, cuando ahora estamos planteando una cuenta única tributaria, porque todas las acumulaciones de impuestos que se hacen a nivel de Estado, que luego se demoran mucho tiempo en la devolución, son dinero que es del sector privado, que se podría utilizar para seguir reinvirtiendo, para producir, que no se dispone en tiempo y forma, y que a veces cuando se dispone quedó devaluado cuando vivimos en un país inflacionario. Totalmente. Paréntesis aparte, luego lo seguimos al tema, me aboco para lo que me invitaron. Muchas gracias por habernos invitado, por esta iniciativa. Creo que es muy positivo poder tener este espacio de conversación con todos ustedes y poder contarles algunas cosas que a veces en las entrevistas los tiempos son otros y no llegamos a hacerlo. Indudablemente en Argentina somos uno de los países de mayor consumo de carnes en su totalidad, más de 110 kilos, con un consumo principal de carne vacuna que venimos retrocediendo y que va a continuar de esa manera. El pollo ha crecido mucho y el cerdo tiene para crecer muchísimo. Con lo cual, nosotros en la carne bovina ya tenemos que pensar, y desde el IPCBA se hace, no solamente ya en los mercados externos, en abrir mercados, sino en sostener el consumo, porque si bien el consumidor argentino tiene una preferencia por la carne vacuna bien marcada, el buen trabajo que han hecho el pollo y el cerdo, indudablemente vienen posicionándose con ciclos de producción mucho más rápida, mucho más eficiente, y son más económicos que la carne vacuna, con lo cual en una situación o en el contexto que estamos viviendo, es natural que haya una marcada preferencia del consumidor y va a continuar en el tiempo de esa manera. ¿Qué sucedió en estos 150 días que llevamos de pandemia o aislamiento o distanciamiento? Hoy está finalizando, para tirarles un dato, los 60 días de permiso de exportación de cueros crudos salados sin retenciones. Tenemos referencia que se va a prorrogar, ojalá que así sea. Hasta el momento, ¿cómo les fue con eso? Y hasta el momento significó que de ser un subproducto que había perdido totalmente el valor, que algunos frigoríficos por proximidad lograban regalárselo a las curtiembres para que lo retiren, y otros más alejados que lo disponían en enterramientos sanitarios y o enterramientos en algunos lugares no sanitarios, logró que eso tuviera algún valor, aunque sea para favorecer el procesamiento. Porque el valor que se obtiene hoy por la exportación de ese cuero crudo sirve para pagar el gasto de la mano de obra y la sal para su mantenimiento y la logística. Es decir, el cuero como tal no tiene hoy valor comercial. La industria automotriz, que era la principal demandante de este producto, se ha pasado al sintético, el petróleo está barato. Obviamente cuestiones ambientales también hacen que las automotrices no quieran tener problemas. Aquel comprador que quiere auto con tapizado de cuero natural lo solicita
y va por línea de excepción, no por línea de producción normal. Tengo un dato que tengo que chequearlo, pero en el mes de julio, plena vigencia de este decreto, se habrían triplicado las exportaciones del mes de junio de cuero crudo. Bien, Habían o sea hecho que más de 200. la medida fue, la medida por lo menos encontró una alternativa positiva, digamos. Es una medida que hoy genera trabajo y genera dólares. Exacto. Si El se reclamo quita, era 100% genuino. totalmente. Ujú. Y con Te respecto decía, al consumo y que el comportamiento nuestro como consumidores, ¿cómo anduvo? ¿cómo fue? Los primeros 15 a 20 días, como decía Roberto, generó sobresaltos, la gente no sabía qué iba a pasar con el aislamiento, fue a llenar la heladera, se agolpó en los comercios, eh, muchos días de feriado, pocos días hábiles, suba de precios, se estabilizó a partir de la primera semana de abril, y de allí en adelante hasta hará 2 semanas el precio de la carne estuvo por debajo de esa primera semana de abril, tanto a nivel mayorista como a nivel de cortes en carnicería, todo lo cual IPCBA mide semana tras semana. Esto significó un mayor consumo en los primeros días, la gente con tiempo en casa, mayor tiempo de elaboración de comidas, con lo cual eso ayudó para la venta de carnes. Trajo como consecuencia la caída en el consumo de los subproductos, que sería la molleja, el chinchulín, muy común de hacerlo en las parrillas, en los restaurantes, exactamente, o en las reuniones sociales, con lo cual ese subproducto también perdió un poco de valor, afectando un poco a la industria en cuanto a lo que hace a solventar los costos. Nosotros tenemos en la composición de la industria, el abastecimiento del mercado interno, más del 80% se hace a través de los matarifes. No es un abasto propio de los frigoríficos, con lo cual eso trae aparejado lo que es el servicio de faena. El costo del servicio de faena históricamente se pagó con el valor del subproducto, cuero y menudencias. Al perder valor estos subproductos, pasa a tener un precio de servicio que el matarife tiene que empezar a pagar. Entonces, este cambio en esa ecuación trajo aparejado algunos problemas. De ese mayor consumo de carnes del principio de la cuarentena, pasamos a una segunda parte donde ya la crisis económica, muchos sectores no trabajando o cobrando salarios al 70-75%, se ve a nivel de carnicería y indudablemente eso trae aparejado una caída del consumo. Tenés un precio que en términos de comparativos con otros alimentos es accesible, pero si no hay plata para poder comprarlo, indudablemente se ve reflejado. La carne vacuna aumentó un poquito más que el cerdo y que el pollo, eso también se notó. En un momento del aislamiento, la gente decía, bueno, no puedo hacer otra cosa como carne vacuna, porque me gusta más. En la segunda parte dijo, bueno, tengo que cuidar No el me da para bolsillo tanto. también. Claro, entonces, viste, son evoluciones que uno va notando, lo que va mirando los trabajos, los estudios que hay y conversando con la gente del sector, te lo va contando. Cuando el carnicero te dice que van y le dicen dame por 200 pesos, dame por 300 pesos y no por kilo o por peso, es indudable que la plata no alcanza. Totalmente. Y en el mundo, ¿cómo se ha comportado? Obviamente que también tuvo un impacto lo que es el tema de exportaciones, pero digo, ahora que ya el mundo está como retomando un poco la actividad, ¿cómo se están comportando las exportaciones? Bueno, con respecto al mercado externo tuvimos una situación inversa. Un primer tiempo de la cuarentena con caídas en las exportaciones, que veníamos de la situación de los puertos cerrados de China primero, de Europa después, hasta con caída en los valores de las exportaciones. Eso es un dato importante. El primer semestre de este año exportamos mayor volumen
a menor valor. Fundamentalmente las exportaciones, el 70% más se lo lleva China, con algún mes con el 90%, como fue junio. Mes particular porque además termina el ciclo Hilton, con lo cual hay menores embarques a Europa, entonces eso agranda la participación de China. Te decía que China aflojó lo que fue febrero-marzo, luego levantó y se están haciendo con volúmenes superiores al primer semestre del 2019, que el primer semestre fue bajo en volumen porque el aumento grande empezó a partir de mayo. En el caso de Europa recuperó un poco de valor también hacia finales de junio, lo que es cuota Hilton. Todo el año anterior el ciclo se hizo básicamente en torno a los $10.000, hoy se está hablando entre 2 y 13. Eso ayuda porque ese es el corte del novillo. Entonces, a nivel de producción vos tuviste una recuperación del precio de la vaca gracias a China, que ayudó mucho al productor, pero el novillo viene siendo una apuesta por expectativas. Con esta recuperación de los valores de estos mercados de calidad, indudablemente luego deriva en una retribución al productor y que eso dejen de ser expectativas para pasar a ser algo tangible. Porque convengamos que en definitiva toda la cadena aspira a tener rentabilidad. Cuando eso no ocurre, no es una cadena que esté integrada, la del ganado bovino, como puede ser la avícola o la porcina en parte. Entonces, son distintos eslabones que es natural que haya puja por oferta y demanda, por precio, pero que si no le va bien un eslabón, eso repercute al cabo de un tiempo, un par de años generalmente, y te produce escasez de oferta o abundancia de oferta también. Exacto. El IPCBA se ha caracterizado primero por ser uno de los institutos, creo yo, con el de la yerba mate, insignia de lo que son las cadenas agroalimentarias en la Argentina. Y la característica principal es que siempre ha salido y ha sabido salir al mundo a promocionar la carne vacuna argentina, pero siempre con exposiciones y con un tránsito normal en el planeta. ¿Cómo están haciendo ahora? ¿Qué es lo que están o a dónde están apuntando ahora? ¿Cómo están trabajando? Bueno, a veces vos sabés que estás diciendo algo que no siempre en los actores de la cadena es valorado. Realmente a nosotros nos ha tocado ver, y Roberto lo puede ratificar, mientras perdíamos posicionamiento en el mundo, el sector de la carne bovina mantuvo la presencia en todas las ferias porque teníamos un instituto de promoción de la carne vacuna. Si no lo hubiéramos tenido, hubiéramos prácticamente desaparecidos. Y de hecho, por ejemplo, en el sector porcino, yo sé que hay aspiración de tratar de tener un instituto de promoción, porque eso te posibilita poder hacer innumerable cantidad de estudios, de trabajos, de promoción, que de otra manera para una entidad es dificilísimo. Y Roberto, que él tiene un sector donde están muy bien organizados, pero que se complica cuando vos hablas de gastos muy importantes. Hoy el relevamiento de precios que hace el instituto debe superar largamente el 1.000.000 y pico de pesos por mes. Para relevar los puntos de venta en ambas, Capital Federal y Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Entonces, para una entidad afrontar esos gastos se hace muy difícil. El instituto hoy se está moviendo en China fundamentalmente con redes sociales, con actividad en base a chefs, a influencers. Se ha puesto en actividad la cuenta oficial de IPCBA en WeChat, y desde allí estamos haciendo la comunicación de que la carne argentina no transmite COVID, todos los mensajes que hacemos llegar para tranquilidad de la gente y también para sostener por allí lo que otras organizaciones como FAO o OMS hablan sobre seguridad e inocuidad de las carnes, y que muchas veces las autoridades
de los países compradores te empiezan a requerir como condiciones adicionales a las sanitarias. Entonces hemos aprovechado esa voz en base a la promoción para también llevar tranquilidad a los consumidores chinos. Bien, y la falta de ferias internacionales, la tradicional feria de París, ¿eso se va a sentir en el mercado para el año que viene, en los acuerdos comerciales para el año que viene? Yo creo que no se va a sentir porque los contactos comerciales están. Todas las empresas hoy tienen contacto directo con los compradores, los importadores europeos, los importadores asiáticos o americanos, con lo cual hay una relación fluida. Muchas veces lo que uno utiliza este tipo de encuentros ya personales no es tanto para ventas, sino para fidelizar una relación, solucionar algún problema, también la mejora en las conexiones de este tipo, virtuales y demás, facilitan hoy tener encuentros fluidos con tus compradores. Esperemos que el año que viene se retome esa actividad porque por más digitalización que tengamos, los contactos personales van a seguir siendo la mejor forma de afianzar una relación comercial. Y haciendo falta. Si usted tiene que elegir, a ver, yo tomo mi vaca Holando, ¿por dónde anda su gusto? Por acá me parece que anda su gusto de carne, ¿o no? Yo en realidad sí, pero todo lo que sea la parrilla es lo que más me gusta, sin mucha salsa, con sal y un poquito de pimienta, desde costilla, vacío, matambre, bife ancho, por ahí Variado el pasa, gusto. Y variado. menudencias, si tiene que elegir una, ¿cuál Y elige? pongamos molleja en primer lugar, chinchulines. En el interior no somos tan amantes de la entraña, pero bueno, es un corte que en capital tiene buen valor. No, y en el interior también la gente está aprendiendo lentamente a comer entraña, ¿no? Y también con un valor diferencial que me parece que hace ahí, que hace pesar a la hora de la compra. Mi pregunta ahora va para los tres y cada uno me sabrá responder. ¿Cómo se plantan ustedes ante, por ejemplo, los movimientos veganos? No quiero mencionar la situación vivida el año pasado en la sociedad rural argentina, pero digo, hay una avanzada a los productos que tienen que ver con los animales, campañas en contra y que van incluso contra la cuestión cultural argentina. ¿Cómo cada uno de los sectores se planta ante esto, o cómo responden, o cuál es la estrategia que tienen? El que quiera comenzar. Ahí va Mira, Roberto. sí, hay distintos reclamos, ¿no es cierto? Cada uno tiene derecho a pensar como quiere y a comer lo que quiere. Y en ese sentido no hay otra razón. De ahí a decir que una comida es más sana que otra, podrá ser en cuanto a la preparación, pero no en función de lo que demuestran miles de años de consumo. O sea, ninguna duda que la proteína animal es un elemento fundamental para el desarrollo de la gente. Si vemos cómo ha evolucionado la edad de la gente, dentro de 100 años veremos cómo evoluciona la edad de los veganos desde ese punto de vista. Lo que sí es, hay un desconocimiento importante y se trata de construir una imagen desacreditando y atacando otra, cosa que realmente es absolutamente negativa, ¿no? Yo anotaba acá, cuando Daniel comentaba el tema de los cueros y de los autos, si querés cuero legítimo, que se ataca por el hecho del cuero, y la realidad, y vengo de una familia tradicional de tapiceros, el cuero ecológico es plástico. No hay ninguna otra forma de calificarlo. Pero bueno, de golpe la gente sale con un tapado de cuero ecológico, esta gente, y si no, otra que no quisiera, de todas maneras, por pudor, sale a hacerlo. Creo que
realmente lo que uno tiene que hacer es fortalecer la seguridad, las garantías que da con el producto que hace, el bienestar animal, que nosotros hace ya más de 8 años, que traemos cada 2 años un especialista, que a su vez es un especialista de Inglaterra, que a su vez es el que certifica el tratamiento de bienestar animal en toda Europa. Lo traemos junto con el laboratorio del ANCO, porque tiene un costo importante, y trabajamos en esa línea. Del mismo modo, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de efluentes, que es fundamental, y que lo demostramos con peces y con tortugas en las lagunas, es decir, no estamos diciendo, mirá cómo sale esto o el otro. Hemos reciclado los barros que quedan del tratamiento de efluente, y esos barros se secan con un proceso en el cual los mismos barros generan combustible para su propio secado y posteriormente para el abastecimiento en las calderas. Tenemos frigoríficos que en un proceso previo utilizan carpas sembrando bacterias que generan gas, y también ese gas se utiliza para la calefacción se comprime y se utiliza para la calefacción de calderas. Parte del agua se vuelca en canales para el desarrollo del bambú, y en otros lados directamente para riego con goteo en zonas, estoy hablando de la provincia de Entre Ríos principalmente, sí, y acá en la provincia de Buenos Aires también, ¿no es cierto? En plantaciones de eucaliptos. Es decir, hay todo un trabajo de plena conciencia. Y hay algo que me parece que hoy por hoy también es irrefutable, no le quiero robar comentarios a Daniel, lo va a poder decir con más claridad, pero todo este ataque que hay con respecto al vacuno ha quedado demostrado que parando al 50% el movimiento de autos cambia completamente la contaminación, ¿no? Pero bueno, esto es parte de una realidad. Creo que de todas maneras, creo que es muy bueno consumir vegetales y frutas, de eso no me cabe ninguna duda. No estamos, es decir, somos acá en casa y en general somos fuertemente consumidores de eso, pero de ninguna manera... Hay que compensar la dieta, no sacar algo porque sí, sino compensar la dieta, ¿no? Exactamente. Esa sería. ¿Lisandro? Sí, al igual que decía Roberto, creo que hay varios temas que se mezclan, ¿no? Por un lado está el tema de si comer carne o no comer carne, que eso es una discusión que pueden tener los veganos y es una decisión de cada uno, pero después, con respecto al medio ambiente, bienestar animal, no sé, sojización, es como que mezclan todo, ¿no? Y ponen todo en la bolsa y no es así. Están desinformando y están diciendo cosas que no son ciertas. No quiere decir que hay gente que está haciendo las cosas mal y que contamine todo, pero no es lo general, y contra eso también hay que combatirlo. Nosotros, al igual que comentaba Roberto, en el sector porcino se está trabajando con respecto al bienestar animal. Hoy todas las granjas que se diseñan con los estándares de bienestar animal que requiere Europa. Por más que acá no sea ley, ya se está apuntando a unos estándares de bienestar animal de los más altos que hay en el mundo. Con respecto al medio ambiente, igual se está trabajando en todo el tema del tratamiento de efluentes, que en la producción primaria de cerdo es muy importante, y ya se está legislando en las distintas provincias, porque el tema medioambiental es de jurisdicción provincial. Ya hay provincias, por ejemplo Córdoba, que es la más avanzada, ya se legisló el uso agronómico del efluente, que determina que el efluente no es más un residuo industrial y es un fertilizante orgánico que distribuido en cultivos de maíz y soja reemplaza los fertilizantes químicos que son más contaminantes. Por otro lado, también se está trabajando en el tema de uso responsable de antibióticos. Se están tomando todas las medidas que están tomando Europa, que es siempre el que está un paso más adelante. Nosotros estamos atrás y siguiéndolo, tomando todas las medidas para el uso responsable de antibióticos, que es algo que se viene. Entonces, también hablaban de la sojización. Si va a haber más producción de cerdo, va a haber más sojización. Argentina exporta el 95% de la soja
como poroto o como subproducto de soja. O sea, hay un saldo exportable enorme que hay que agregarle valor, lo mismo pasa con el maíz. Entonces, mezclan todo y creo que nosotros como sector productores de carne tenemos que comunicar bien y hacer un trabajo de comunicación para no desinformar, porque esta gente se dedica a desinformar. Exacto. Daniel, ¿ustedes cómo lo trabajan el tema y cómo lo debaten internamente? Bueno, en primer lugar, digamos, lo que nosotros hemos conversado tanto en la cadena como en el instituto, lo primero es el respeto, es decir, cada uno tiene la libertad de poder elegir qué consumir. Entonces, respetamos a aquellos grupos que tengan hábitos o tendencias alimentarias diferentes. Por allí no compartimos cuando esos nos quieren imponer esos hábitos a nosotros. Yo creo que está científicamente comprobado que la calidad nutricional que tiene la proteína animal no es comparable con productos de origen vegetal. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo que hacemos desde el sector es promocionar las virtudes que tiene la carne bovina, en cuanto justamente a las proteínas que genera para la salud del ser humano. Personalmente creo que solamente un ser racional puede tener hábitos o razonamientos irracionales, porque está en la naturaleza humana el consumir proteína animal, está en el desarrollo del ser humano, lo bien que produjo el comenzar a ingerir proteína animal, con lo cual sería ir contra natura promover lo contrario. Lo que no quita que si a alguien no le gusta, no le hace bien o prefiere una alimentación únicamente en base de vegetales, lo puede hacer. Yo creo que hay, en el mercado siempre hay lugar para todos. Es un competidor nuevo, si queremos, los productos de origen vegetal que simulan ser un producto de origen animal. Creo que es algo que hay que trabajar porque tienen que existir, pero tienen que tener una denominación diferente. Yo creo Ahí está que el caso de las bebidas vegetales que se hacen llamar leche y que tampoco coincide esto incluso con el Código Alimentario Argentino. Digo, tiene que haber también una pelea de los sectores por sostener sus lugares y sus denominaciones, ¿no? exacto, yo creo que, a ver, la hamburguesa como tal, yo creo que es la en base a carnes. La que sea en base a vegetales tendrá que tener otra denominación o estar perfectamente aclarado para el consumidor que tiene otros ingredientes, no en letra chiquita. Es decir, los avances han logrado que esa hamburguesa o ese medallón que simula ser un medallón de carne en base a vegetales tenga un sabor prácticamente similar al medallón de carnes. Entonces, para no caer en una mala comunicación, el consumidor tiene que ser advertido que no es en base de proteína animal o de carne bovina, porcina o aviar, sino que es en base a vegetales. Exactamente. Bueno, para ir terminando les hago la última, y esto hay varios de los periodistas agropecuarios conectados y muchos otros lo van a ver después a este diálogo. ¿Qué tenemos que hacer desde la comunicación los profesionales, los que estamos en cada uno de los sectores, en los medios? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitan ustedes como sectores para que nosotros podamos sustentar el trabajo que hacen desde cada uno de sus segmentos particulares? El que quiera empezar. Arranco yo para seguir la rutina. Muy bien. Yo creo que en general el trabajo que hacen los periodistas es muy bueno. Sinceramente es muy, muy bueno. Creo que potencian
en general las posibilidades de la cadena. Creo que en términos generales hay que seguir impulsando esto. No sé si les corresponde, pero también tiene mucho que ver de golpe las nutricionistas y demás, hablar un poco más sobre la seguridad y la calidad que presentan los alimentos argentinos. Porque aparte tenemos una tradición, dejemos de lado vegetarianos o veganos, este concepto que nos incluye seguramente a todos, que es el término casero, ¿no es cierto? Donde entonces hablamos de la necesidad de una cosa u otra, pasamos por la ruta, bajamos y compramos 2 salames que no sabemos de dónde vienen, pero que son riquísimos, o no sé, o un dulce que tampoco sabemos, pero que también es bueno, o un pollo en escabeche que no sabemos cómo se hace, o a lo mejor sí puede tener una etiqueta o cosa por el estilo. Entonces, sin atacar nada, pero sí de alguna manera trabajar en esa línea. Y si me permitís nada más que un tema, porque estamos los tres, pero creo que hay que rescatarlo. Yo creo que es muy importante lo que hemos logrado después de 5 años de mucho trabajo, de mucho entendimiento, de mucho diálogo, en la construcción de la mesa de las carnes. Es un dato importante porque hemos salido de lo que es competencia entre carnes para hacer de algún modo una alianza estratégica. Yo hablé de que el salto de consumo de pollo tuvo mucho que ver con el precio, tuvo muchísimo que ver con el precio, pero tuvo mucho que ver también con la posibilidad que tuvo la carne bovina de exportar y de salir de nuevo al mercado internacional, de tener buenos precios y de que la gente sea la que termina optando qué carne consume. Yo hace 15 años atrás, en una de las presentaciones que tenía, todavía en pleno furor de dificultades argentinas, quizá más de 15 años, decía: Argentina tiene 3 monedas, el peso, el dólar y la carne. Cualquiera de las 3 impactaban igual. Hoy no impactan igual. La carne pudo tomar precios internacionales, nos sacó el pie de encima a las otras carnes, porque la realidad, como dijo Daniel, la carne, todos terminamos en la carne bovina. Entonces, ese tipo de cosas, de alguna manera, han permitido, nos hablamos con franqueza, sabemos cómo están las exportaciones, sabemos si viene bien o no viene bien los nuevos terneros o lo que viene la reproducción, si se mata mucha madre, si no se mata, cuántas reproductoras estamos poniendo, qué estamos haciendo, si estamos bajando o no la producción, cómo viene el cerdo, en términos, y somos carnes complementarias, y de esta manera creo que Argentina va a avanzar mucho en todo lo que tiene que ver con posicionar todas las carnes en el exterior. Uno ve a Brasil, que sentimos sana envidia por ellos, pero que tenemos que buscar de copiarlo. Han desarrollado una ganadería que era imposible de desarrollar. En avicultura, ni hablar lo que están haciendo, 4.600.000 toneladas de exportación, 8.500 millones de dólares de exportación, y ya en cerdos llegaron al 1.000.000 de toneladas de exportación. Es decir, nosotros podemos posicionarnos gradualmente, como dijo Lisandro, nosotros empezamos con la exportación realmente en el año 98, 99, tratando sí de impulsar. Ahí estamos todavía con subas y bajas, pero sin embargo nos llevó 20 años la posición donde estamos y todavía no logramos convencer a todos los miembros de CEPA que tienen que tener un pie en la exportación. Pero bueno, es la manera de trabajar, y por eso quiero rescatar la mesa de las carnes, porque verdaderamente es algo que cada vez aporta más confianza, que son las bases para todo esto. Gracias. Bien, me parece interesante destacarlo. Lisandro, ¿qué tenemos que hacer desde la comunicación agropecuaria los profesionales? Como dijo, yo pienso como Roberto, creo que el trabajo que están haciendo ustedes los periodistas agropecuarios es excelente. Nosotros cada vez que necesitamos algo, levantamos el teléfono, mandamos un mensaje y tenemos una respuesta de ustedes y podemos comunicar. Me parece que el problema lo tenemos nosotros, por lo menos nuestras instituciones. Nuestro sector le cuesta más comunicar. Yo participo de muchas instituciones y cuando uno analiza cuáles son los problemas, terminamos siempre en el mismo problema. Es un tema de comunicación. O sea, al final
comunicamos mal. Nosotros comunicamos mal, usamos mal el tema de comunicación, ¿no? Y bueno, nosotros estamos empezando a trabajar también, como empezamos a trabajar en la exportación hasta hace unos años, empezamos a trabajar en la comunicación y le estamos dando haciéndolo en forma profesional hace poco, y bueno, ya se ven los cambios. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle recursos a la comunicación y trabajar para poder comunicar y ocupar ese espacio. Todo dentro de lo que es la asociación, hace ya casi un año estamos trabajando junto con el resto de las instituciones del sector para unir el sector y trabajar todos juntos, con las cámaras provinciales, con PORMAC, con GITEP, con el consorcio de exportación que se formó hace 3 años y es un caso de éxito, que es lo que decía Roberto, ¿no? Eso ayudó para que los productores puedan tener escala y puedan empezar a exportar y tener una pata en la exportación y le dé una seguridad. Bueno, volviendo al tema de comunicación, creo que esa es una materia pendiente que tenemos nosotros, o por lo menos del sector porcino lo tenemos, y bueno, y en eso estamos trabajando. Ya se vieron los primeros cambios, la mejoría, y bueno, hay que seguir metiéndole. Y bueno, para ir cerrando, también coincido con Roberto, el tema de la mesa de la carne, eso nos ha ayudado y empezamos a pensar todos juntos, ¿no? Y a empezar a complementarnos para poder potenciar todo el sector de las carnes, que tiene un potencial enorme, y creo que junto al resto de la agroindustria es el motor que va a mover a Argentina. Yo creo que hoy Argentina, su gran oportunidad la tiene en la agroindustria. Desgraciadamente, el resto de las industrias, con esto de la pandemia, del COVID, se han visto muy deterioradas, y bueno, les va a llevar un tiempo recuperarse, y bueno, la agroindustria no frenó. No se paró la cosecha, no se paró las plantas, no se paró la producción de carne, y tiene un potencial enorme para seguir creciendo. En eso también está trabajando muy bien el Consejo Agroindustrial, y creo que es algo que por donde Argentina tiene que ir, ¿no? Si logramos eso, creo que vamos a dar un salto enorme. Y no ha habido desabastecimiento de alimentos en la Argentina, a diferencia de otros países, y a pesar de todos estos 5 meses de aislamiento y de medidas al respecto. Daniel, para cerrar, ¿qué tenemos que hacer los periodistas para ayudarlos un poco más? Bueno, yo creo que coincidiendo con lo que decían recién, es decir, creo que tenemos un excelente diálogo los sectores con cada uno de ustedes. Tenemos una comunicación fluida, y por allí lo que tenemos que trabajar es en conjunto para que cuando los medios hablan de temas vinculados al agro, los busquen a ustedes. Porque a veces tenemos otros periodistas hablando de temas vinculados al agro que no manejan la problemática, y lo conveniente serían que sean ustedes, que son los especialistas del sector. Es decir, esto no es como a veces el deporte, que un periodista de noticias, como le gusta el fútbol, ve un partido y lo comenta. Yo creo que la actividad productiva es diferente, tiene sus vericuetos que no por todos tienen que ser conocida. Como decía Roberto, la seguridad alimentaria creo que es importante siempre ponerla en el tapete, y por sobre todo la generación de trabajo del sector y desarrollo del interior. Yo creo que esa la actividad nuestra tiene esas características. Cualquier producción pecuaria genera trabajo los 365 días del año fuera de las grandes ciudades. Entonces, ese es un punto relevante que tenemos en nuestra actividad, que a veces no se le da la trascendencia o no se repite como deberíamos hacerlo, y el desarrollo de esto es primero el sostenimiento del empleo y luego la creación de nuevos empleos. Entonces, es un trabajo, una actividad no menor, y en la medida que todos lo repitamos constantemente, vamos a lograr que quienes no lo entienden o lo comprenden, lo empiecen a comprender, ¿no?
Exactamente. Yo ahí les tiro la pelota a ustedes y lo que digo desde el lado de los periodistas agropecuarios es que a veces, además de los datos y la información y la confianza que tienen cada uno en los de su propio sector, también se necesita desde las cámaras, las entidades, los grupos de productores y demás, el acompañamiento a los comunicadores genuinos del sector, y esto me parece interesante. Hay temas en los que uno ha escuchado opinar, sobre los que hay, digamos, mucho desconocimiento, y quizá sí hay periodistas que se especializan en cada uno de los sectores de las cosas que van ocurriendo y que me parece que se debería potenciar. Pero bueno, lo bueno es saber que ustedes saben de qué se trata nuestro trabajo y que también nos ayuden también a mejorar, porque esto es una cuestión mutua. Esta charla se trató un poco de eso, de entender un poco más a cada uno de los tres sectores. Me parece que ha sido muy enriquecedora para todos los que la han seguido en vivo, y les agradecemos, y a todos los que la van a ver después grabada. Así que Daniel, Roberto y Lisandro, muchísimas gracias por habernos regalado este ratito de charla para el CAPA y para todos los que nos quisieron acompañar. Así que no hay más que decirles, hasta la próxima, ¿les parece? Muy bien, muchas gracias, Elida. Un gusto. Gracias a ustedes tres. Les agradecemos también al Banco de Galicia, a Ledesma, a Ciara, a SEC, al IPCBA, a CEPA y al MAD Barrofex, que nos acompañan en cada una de las charlas. Esto fue un capítulo más del ciclo de actualización del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Chao, gracias. Ahí está, los despido con mis tres amigos. Ahí está. Ahí está, muy bien. Ahí está. Los tres juntos. Gracias a todos. De nada. Chao, chao.